Les damos la bienvenida a todos y a todas aquí al Instituto Matías Romero para tener una charla sobre el tema de cambio climático a nivel multilateral, a nivel internacional, un poco cómo se están desarrollando las cosas en el ámbito internacional, cuáles son los efectos que hay en México. Nos interesa mucho analizar lo que está pasando, porque el 2019, y esa es la razón por la cual pues tomamos la iniciativa de convocar a algunos amigos de la Secretaría y algunos colegas de otras áreas. El 2019 tuvo pues eventos importantes en esta materia. Quiero dar la bienvenida a los señores embajadores que están aquí presentes, a los miembros de distintas embajadas de países pues muy comprometidos con cambio climático, a los estudiantes que están aquí con nosotros esta tarde, a los expertos y muy especialmente a nuestros invitados, a la doctora Amparo Martínez, quien es pues la directora ejecutiva del INEC, a la maestra Camila Cepeda, quien es nuestra directora general para temas globales de la Cancillería y quien pues tiene un papel preponderante en toda el seguimiento a nivel internacional de lo que hace México, al doctor Carlos Gay García del Centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM, también doctor, muy bienvenido, y al maestro Santiago Lorenzo, quien es Head of Sustainable Finance Climate Action Network. Así me pusieron tus antecedentes. Bienvenidos. Les decía que 2019 fue un año pues relevante por varias razones. En primer lugar, hubo una alerta importante por parte de la ciencia que nos indica o indicó a nivel multilateral varias cosas. Una, que los compromisos adoptados en los años previos, sobre todo en el Acuerdo de París, pues no estaban siendo suficientes para contener muchos de los efectos del cambio climático, que el 2019 fue un año que registró la mayor temperatura a nivel internacional en mucho tiempo, y que era necesario fortalecer los compromisos que se adoptaron en el Acuerdo de París y por parte de los países que manifestaron compromisos, fortalecerlos y sumar a otros países también a que fortalecieran estos compromisos. De manera que en 2019 el secretario general de la ONU convoca a una reunión de alto nivel para pues no solo fortalecer y reiterar los compromisos de los estados, sino llamada la cumbre de alto nivel sobre acción climática, y lo que pidió fue que los estados llevaran a cabo precisamente esto, compromisos mucho más concretos, medibles, sujetos a un mecanismo de revisión para efectivamente pues mostrar una diferencia entre el discurso y la acción. Pidió también otra cosa que fue muy importante, que parecería obvia, pero no lo era, no lo es, no lo sigue siendo, es que los países volvieran a trabajar dentro del marco multilateral, que fortalecieran el trabajo multilateral, que no dejaran que los regímenes internacionales sobre cambio climático que existen dejaran de cumplirse por toda la base científica que presenta en el informe que sustenta el llamado a la cumbre. Vino también en 2019 la COP que se celebró a finales del año en España, prevista para llevarse a cabo en Chile, pero en donde también hubo una necesidad de fortalecer las normas, de incluir la parte azul, vincular a los océanos también a toda la parte de la acción climática, dotar de mayor transparencia a las acciones de los estados, dotar de mayor financiamiento a toda la acción climática a nivel internacional y a nivel nacional,
Y otro factor muy importante que no podemos dejar de lado fue que la juventud en el 2019, a través de un movimiento muy particular, pero del cual ha crecido, pues alzó la voz y ha demandado mucho mayor acción, cuestiones concretas por parte de los estados. Tanto así que pues hubo un movimiento al margen de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas, en donde los jóvenes tuvieron un espacio, yo diría que los adolescentes, ¿no? Porque Greta tenía 16, hoy tiene 17, pero ha generado un movimiento mundial muy importante que no puede pasarse por alto. Tuvimos también el año pasado grandes dificultades, y esto lo subrayo, en la reunión del G20 de Osaka, en Japón, para incluir cuestiones muy concretas sobre cambio climático. Realmente las negociaciones fueron muy, muy difíciles para poder mantener los mínimos con los cuales ya venía refiriendo en sus documentos el G20. Entonces, ¿qué nos indica eso? Pues que hay un reto, no solo por mantener el alto nivel y la preocupación de los estados por estos temas, sino que hay pues un riesgo de que algunos países, y países emisores principalmente, estén pensando en dar un paso atrás. Entonces, por esas razones es que esta tarde decidimos invitar aquí al Instituto Matías Romero a pues este grupo de expertos desde distintos ámbitos para conversar dentro de la comodidad y la facilidad que ofrece este espacio, conversar un poco sobre en dónde estamos, qué sigue, por qué se vuelve a veces tan traumático el tema de la COP, qué esperar de la COP va a resolver todos los problemas. Revisar también un poco qué se está haciendo a nivel nacional. México ha tenido un liderazgo importante a nivel internacional sobre pues el seguimiento de las normas que se van creando en esta materia, pero hay que ver también cómo estamos en materia de cumplimiento de esa normativa internacional. Esto es fundamental. Entonces, pues yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a darle la palabra a nuestros invitados e invitadas para que hagan un primer comentario entre 5 o 7 minutos y posteriormente, tras transcurrir la ronda, tenemos algún tiempo para conversar y posteriormente tenemos espacio para algunas preguntas por parte del público. Y si me lo permiten, comenzamos con la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Doctora, bienvenida, qué gusto que estés aquí nuevamente. Ella es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático desde el año 2013, en el gobierno mexicano. Es bióloga, maestra en ciencias por la UNAM y doctora en ecología por la Universidad de Barcelona. Es experta en análisis de problemas ambientales, así como en relaciones entre ciencia y sociedad. Esto le ha permitido contribuir en diferentes áreas de la ciencia aplicada a la gestión pública. Te damos la bienvenida, doctora, y pues te damos el uso de la palabra también. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí también es un súper gusto estar aquí, además de que la última vez que nos vimos fue en negociaciones muy complicadas, entonces me da mucho gusto que nos veamos en un ambiente ahora suave. Y creo que, bueno, por lo que entiendo, algunas de las preguntas detonadoras, voy a abordar sobre todas, ok, sobre las que quiero hablar. Bueno, pues en primer lugar, y además aquí saludando a todos los colegas que nos encontramos muchas veces, en primer lugar me da muchísimo gusto que sea en el Matías Romero esta reunión. Como te comentaba, y tal vez lo hemos comentado en algún otro momento, yo creo que he soñado muchas veces con la idea de que podamos hacer un diplomado en negociaciones climáticas, en algún momento o alguna especialidad, porque creo que es realmente necesario. Por supuesto que ustedes, como estudiantes de este tipo de relaciones internacionales, de diplomacia y todo esto, seguramente tratarán
mucho el tema, y estoy segura que deben tener especialidades en cuestiones multilaterales. Me parece que nos urge una preparación para nuestros negociadores climáticos, que sea además multidisciplinaria, que no sean solamente de relaciones exteriores, sino que sean de las distintas áreas técnicas que se requieren, porque creo que necesitamos mucho compartir esto. No, ninguno vamos a saber de todo, pero si entre todos sabemos todo y además tenemos lenguajes comunes, creo que nos serviría muchísimo. Así es que empezaré casi por lanzar la botella al mar, a ver si en algún momento se puede cachar en algún sitio. Por otra parte, creo que sí, que toda esta parte por la que creo que debemos de estar preparados es porque a quienes llegamos de otras áreas hacia las negociaciones internacionales es realmente un shock en el que vas aprendiendo poco a poco, en el que vas encontrando nichos donde puedes participar, va cambiando casi COP con COP. Yo he contado mucho que el primer gran reto fue el aprenderme todas las siglas de todos los que, casi con los que tenía que hablar, y que esto a veces dificulta enormemente cuando quieres elaborar rápido la respuesta en otro idioma en tu cabeza y estar tratando de acordarte con quién estás hablando porque ya se te olvidó qué quieren decir las siglas. Entonces hay muchas cosas que solamente con la práctica. Entonces creo que toda la parte de la negociación, y en particular la negociación climática, ha ido tomando una cierta personalidad que es necesario conocer. Entre los factores que me parece que dificultan un poco la parte de las negociaciones, en particular del clima, pero que se van mejorando. Yo creo que es una parte que tenemos que aprovechar estas aperturas. Tú hablabas ya del tema de los océanos, pero hay muchos otros temas en donde, además de ser un ámbito multilateral, me parece que una cosa que había también era que era multiplanetario, la parte internacional, y al decir multiplanetario me refiero a que parecía que la Convención de Biodiversidad tiene un planeta, la Convención de Desertificación tiene otro planeta, la de los desastres tiene otro planeta, la de cambio climático tiene otro, y era muy difícil que en las negociaciones establecer nexos o los vínculos necesarios para ser prácticos, porque por supuesto que todos los consideramos, pero a la hora de planear acciones, todo esto, había habido como una división grande que creo que del Acuerdo de París para acá ha ido suavizándose un poco, y que hay cada vez más encuentros. La próxima reunión en Pekín va a tener mucho de cambio climático, la de la Convención de Biodiversidad. Ya en la convención pasada tuvimos un saludo del presidente del SOBSTA de Biodiversidad, que por cierto es mexicano, al SOBSTA de la convención, lo cual ya fue un gran avance, porque bueno, son además las partes científicas y de conocimiento que tienen que estar ligadas y en comunicación. Entonces, yo creo que entre los puntos que mencionaste del año pasado, creo que sí es muy importante toda la parte de niños y jóvenes. Creo que es fundamental para el contexto en el que se desarrolló la COP, por lo cual también fue un poco más decepcionante que, a pesar del gran esfuerzo de toda la parte técnica, la parte política como que no estuviera muy a la altura y no se llegara a concretar muchos acuerdos. Pero también una cuestión que es muy importante es que cada vez van avanzando más los eventos, los fenómenos, que ya podemos ligar un poco más directamente con cambio climático. El año pasado vimos en México, pues por primera vez, que tuvimos 49 grados en Baja California y en Sinaloa, que tuvimos el agosto más cálido desde que tenemos mediciones confiables en México, digamos hacia mediados de siglo para acá.
Esto es, pues tiene que ser un estímulo también. Para pasar rápidamente, y sobre todo que quiero también oír a mis colegas, creo que entre los retos que seguimos enfrentando es tener una difusión mucho más fuerte en México, en nuestros países, sobre las medidas de cambio hacia cambio climático, el que sociedades que estén más dispuestas a hacer cambios estructurales en su vida, y cuando digo sociedades me refiero a sector público, sector privado, sector social. Necesitamos ahondar mucho más en estas opciones de cambio, de manera que se vean efectivamente no como un sacrificio que se hace, ni como medidas que tenemos que buscar para seguir viviendo como vivimos ahora, sino realmente encontrar que podemos tener sociedades de bienestar viviendo de otra forma y con otras formas de producción y consumo. En ese sentido, un reto importante para México es la parte además de la divulgación, de un mayor conocimiento e implementación de opciones. Creo que tenemos, para poder tener más compromisos, y sobre todo después de estos 3 reportes, que por primera vez el IPCC hizo 3 reportes especiales en un año, que eso hay que decirlo. Se publicó el primero, el de 1.5, en octubre de 2018, el siguiente fue como hacia mayo, el segundo, mayo, no me acuerdo si fue mayo, junio, el siguiente fue hacia septiembre, el de océanos, el de tierra fue el segundo, y realmente nos dieron un muy buen panorama de lo que México puede hacer. El primero fue mucho más tecnológico, que tenemos que observar todos los cambios tecnológicos que podemos hacer, pero el segundo y el tercero nos dieron realmente como una propuesta de acciones hacia caminar hacia soluciones naturales, hacia eficiencia energética, hacia manejo de residuos, hacia cuestiones de alimentarias y de salud. Entonces, creo que nos puso en la mesa prácticamente muchos de los ingredientes que deben de tener nuestras próximas contribuciones, y que pues es en las que estamos trabajando más fuertemente. En la parte de género ya se comentará más, Camila estuvo directamente involucrada, pero creo que es muy importante, y sobre todo con lo que está pasando en estos días en México, el saber que son esos temas que tenemos que tomar sí o sí en este país, eso y derechos humanos, y que en la pasada COP tuvo un avance importante, sobre todo en términos de que lo más importante que me parece es que ya se plantean acciones, ya no solamente discurso, pasó de la parte discursiva a la parte de plantear acciones. Entonces yo diría que con este contexto tenemos muchas cosas por hacer y por emprender de aquí a que venga la COP y en adelante. Muchas gracias, doctora, por estas reflexiones iniciales. Vamos a dar la palabra al doctor Carlos Gay García, quien es investigador y coordinador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Como mencionamos, fue director ya de este centro hace algunos años. Es pionero en el desarrollo de estudios sobre cambio climático en México. Entre su formación es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Astrogeofísica por la Universidad de Colorado. Fue coordinador también del capítulo sobre América Latina del 4º informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Entonces, pues tiene mucha experiencia en estos temas, doctor. Muchas gracias y te damos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer al Instituto Matías Romero por la invitación que me hace a platicar. Lo segundo es un poco anecdótico, porque en realidad en mi experiencia ya larga alrededor de cambio climático, me tocó ser el jefe de la delegación, sin ser muy diplomático, el jefe de la delegación que fue a Berlín en 1985. Entonces me tocó inaugurar realmente
todo este proceso de la COP, y ya no voy a contar cuántas fueron porque ya vamos a la 26, ¿no? Podemos hacer un cálculo exacto de hace cuánto tiempo me tocó pasearme por Berlín y tomarme alguna cerveza que luego el INE no me quería pagar porque era alcohol, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. En realidad, tengo unas cuantas ideas que quisiera irlas soltando poco a poco. Espero serlo bastante diplomático, aunque a veces no me sale, porque estando en la academia tiene uno la oportunidad de ser un poco más crítico, que pues no tiene uno que convencer a nadie realmente o quedar bien con nadie, ¿no? Y entonces pues haré algunas críticas, unas más y unas menos, ¿no? Hay una que se me ocurrió que la mencionaron ahora hace poquito, que es el movimiento emprendido por los jóvenes, encabezado por Greta Thunberg, a la que los adultos le han tirado piedras con muy poca piedra, con muy poca razón, con muy poca hay otras cosas que también tienen poco para estarle tirando piedras a la pobre de Greta Thunberg, porque ha hecho algo que no se había podido hacer antes, y es un segmento de la población que está reclamando a los adultos, y eso somos nosotros, que les estamos robando el planeta y les estamos robando su juventud. Por ahí me tocó decirlo, Greta tendría que estar jugando a las damas o estudiando o y no encabezando demostraciones en aras de salvar a ese segmento de la población. Es muy triste que no haya un movimiento similar y con la misma fuerza de adultos en pro de salvarle el mundo a los jóvenes. Es una verdadera vergüenza, ¿no? Eso para arrancar. Ahora, el resto de mis comentarios van en el contexto de las preguntas que nos hicieron, algo así como para animarnos a comentar, y pues no me voy a dejar de comentar. ¿Cuáles son los factores que favorecen o obstaculizan el desarrollo y los resultados de las conferencias de la ONU año con año? En realidad voy a ser muy general, pero porque no puedo ser de otra cosa con una pregunta también general. Pero lo que sí puedo decir es que hay una falta muy notoria de voluntad política por parte de los países individuales actuando en conjunto y por parte de los países al interior de los países. Hay muy poca voluntad política para atacar el problema de cambio climático, ¿no? A tal grado que el término que se acuñó hace relativamente poco y que fueron un montón de científicos lo que le hicieron, de hablar de la crisis climática, ¿no? No se puede negar que estamos en una crisis climática, y se ve por ahí que estas cosas de decir, ¿cuál crisis climática? Pues es planchar el problema otra vez, es volver a demostrar claramente la falta de voluntad política para tratar de resolver un problema que nos está saltando y lo tenemos literalmente en las barbas. La otra cosa que tiene que ver con esto es un poco el IPCC, que supuestamente que no es el órgano de consulta de la convención, porque la convención siempre ha tratado de mantenerse ahí como a distancia, porque el IPCC va mucho más rápido que lo que va la convención. El IPCC nos está diciendo a cada rato que nos va a llevar el clima, ¿no? Esto para ponerlo de manera elegante. El clima nos va a arrastrar y nos va a llevar a condiciones que van a ser invivibles. Nos lo está diciendo ya, y los horizontes que nos plantean son mucho más cortos que a la velocidad que van las negociaciones, por ejemplo, de las convenciones o de la Convención Marco de Cambio Climático. Si necesitamos otros 25 años para estar en algo equivalente a París, pues dentro de 25 años más los que tenemos ahora, estaremos en ese mundo alrededor del 2050, con 9.500 millones de habitantes, 3 grados más o 2 grados más, y con un montón de desastres, muchos más de lo que estamos viendo. Entonces aquí el punto es que la política tiene que hacer un esfuerzo, y no sé cómo hacerlo, los politólogos pues, será problema, de hacerle más caso al IPCC. Eso lo dice Greta también, ¿no? Háganle caso a la ciencia, no le hagan caso a otros intereses. O sea, pongan los intereses alrededor, pero háganle caso a la ciencia, porque también acusar a los 2.000 científicos del IPCC o los que nos dedicamos al cambio climático de que todos tenemos intereses, pues es esto. Ya me gustaría que me los enseñaran, mis intereses, ¿no? Ahora,
¿Qué lecciones aprendí? A ver, ¿qué más? ¿Qué retos siguen enfrentando países como México para cumplir con las obligaciones adquiridas bajo el Acuerdo de París y los demás instrumentos multilaterales? Aquí lo que yo digo es congruencia, ¿no? El país tiene que hacer para afuera lo que hace para adentro, ¿no? Y no lo hace. O sea, de alguna forma, la agenda climática que tenemos, pues no se está reflejando claramente. Esto lo digo yo como visión desde fuera, ¿no? Pero en realidad tendría que haber mayor congruencia, ¿no? Si decimos algo en el contexto de cambio climático, lo tendríamos que hacer. Si estamos defendiendo las renovables, si estamos defendiendo una transformación energética, la tendríamos que estar haciendo, pidiéndola afuera y reflejándola adentro. En todo esto, la ambición al cambio climático, que son los temas que se van a estar manejando por aquí, incrementar la ambición, tendríamos que incrementar la ambición nacional, que ya que la estamos pidiendo hacia afuera, para esto, pues, para ser congruentes. Como digo, voy a ser muy parquito aquí. Las lecciones aprendidas pueden retomarse de la COP25. ¿Cuál es el debate que debe continuar a nivel nacional en México hacia la COP26? Bueno, aquí lo que yo digo es que la COP25 nos volvió a enseñar que es muy difícil avanzar. Truenan Chile, no se van a Madrid y en Madrid quedan empatados en ceros, ¿no? Porque en realidad lo que tenían que resolver en Madrid no lo resolvieron, que son todas estas reglas que están relacionadas con las finanzas, ¿no? Todas estas reglas que tienen que ver con los mercados, que tienen que ver con las finanzas, no se resolvieron. Y aquí yo digo que es un punto de los que México tendría que empujar, cuando por ahí hay otra pregunta que nos dice, ¿y dónde tendría que México empujar? Bueno, México tendría que empujar en el Fondo Verde, que se consolide con los 100,000 millones de dólares que se prometieron, y tendría que consolidarse con todas estas dependencias que dependen, técnicas que dependen de la convención, como puede ser estas cosas para la adaptación y la cosa sobre las transferencias de tecnologías. Nada de eso ha funcionado en los últimos 25 años. O sea, desde que fui a Berlín hasta ahora seguimos luchando por las transferencias de tecnologías y seguimos luchando por las transferencias en cuestiones de financiamiento, ¿no? Y ¿cuál es la estrategia para instrumentar iniciativas impulsadas por México como el Plan de Acción de Género? Eso voy a dejar que hable, pero esta mañana hablé con mi hija sobre la cuestión de género y estaba muy excitada. Pero otra, por ejemplo, y aquí es una recomendación concreta, es que México siga empujando por la equidad y la igualdad, no por el balance, ¿no? El balance de género, pues es me lo explicaba ella muy bien, me dice, tú puedes poner a 20 mujeres y 20 hombres, pero esas 20 mujeres ni están entrenadas, ni saben, ni esto, ni lo otro, van a dominar el discurso, pues los 20 señores, entonces tienen que ser en igualdad de condiciones, ¿no? La misma, como me dice, como gente y como seres humanos. Ahora, ¿qué acciones y compromisos puede anunciar México para contribuir al desarrollo del régimen climático? Yo creo que está muy bien esto, pero estas cosas que mencioné las podría empujar, ¿no? Estas cosas, empujar por la equidad, no por el balance, la equidad es lo que nos interesa a nosotros, empujar por la transferencia de recursos, empujar por todas estas cosas que representan recursos financieros, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes. Ahora, ¿qué podría anunciar México? Que tiene una campaña y un chorro de dinero metido en estudios que tienen que ver con el cambio climático y qué hay que hacer para mitigar y qué hay que hacer para adaptarse. México, por ejemplo, es mucho, en comparación para las emisiones que tiene, y esas pues búsquenlas ustedes, son muy poquitas, es mucho más vulnerable que digamos que lo que puede hacer en mitigación. Es más, México puede apagar todas las emisiones y seguir igual de amolado. O sea, entonces hay que enfocar, y aquí se necesitan estudios de carácter estratégico, no es nada más que vámonos con la corriente general, no, vamos a plantear que la estrategia nos dice a nosotros que tenemos que ser mucho más concentrados en adaptarnos que en mitigar, y para adaptarnos nos va a costar dinero, porque la mitigación, si uno es inventivo, que esa es otra de las falacias de que la mitigación tiene que ser muy cara, es que la mitigación también puede ser una fuente de recursos y puede ser inventiva y se puede crear mercados alrededor y alrededor de las
y creo que por ahora favorecer sinergias. Ahora, y para México diría que sería un padrísimo anuncio decir que existe que al INEC le han multiplicado por 25 los recursos que tiene, por ejemplo, para contratar o para pedir estudios para resolver diferentes cosas que no sabemos cómo hacer, ¿no? Y lo otro es, nos vamos con las renovables, está muy bien, que eso está muy bien, pero no sabemos cómo. Pero el punto es que nos tenemos que ir con las renovables con una política tecnológica nacional de México, porque si no vamos a seguir siendo dependientes de los motores eléctricos que se hagan en Finlandia, o el que hagan los noruegos, o el que haga X. Necesitamos crear esa capacidad técnica para podernos enfrentar, porque al menos podemos amenazar, o nos los vendes baratos o lo hago yo, ¿no? En lugar de verse siempre estar presionado, porque no lo puedo hacer. Bueno, yo creo que en mi primera vuelta ya veré qué se me ocurre para Muchas gracias, doctor. Pues sí, muy completa este primer comentario. Vamos a pedirle a nuestra directora general de temas globales, a Camila Cepeda, que a continuación lleve a cabo su primera intervención, y la presento brevemente. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y tiene también una maestría en Política Pública por la Universidad de Princeton. Pues es, en su calidad de directora general de temas globales, pues una de las responsables, si no es que la persona con mayor responsabilidades en la negociación internacional en materia de cambio climático y en Agenda 2030, también en la parte que corresponde a cambio climático, ¿no? Camila tiene experiencia ya en la administración pública, entonces pues le damos la palabra y la felicitamos también por la participación que ha tenido desde que llegó a la Secretaría en el impulso de este tema. Camila, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí. La verdad es que aprovecho este espacio más informal para platicarles ahora sí las anécdotas de lo que pasó en esta COP25 y lo frustrante que fue haber estado en la COP más larga de la historia y que se haya plasmado como un rotundo fracaso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue desgastante, sí nos quita luego esta esperanza en el multilateralismo, pero tampoco quiero sonar tan negativa, porque incluso a pesar de que no consolidamos todas estas medidas, particularmente, como ya mencionaban, en los temas financieros, sí tuvimos una gran victoria, y tuvimos una gran victoria por el liderazgo de México, que fue efectivamente, como ya lo mencionaba la doctora Paró, en el tema de género. Y ahí les quiero platicar un poco cómo fue este proceso, ¿no? Nosotros como delegación teníamos la encomienda particular de, al haber lanzado esta política exterior feminista, en impulsar que todas las negociaciones siempre se respetaran los derechos humanos y en particular incluir la perspectiva de género en todos los tracks, ya fuera de financiamiento, ya fuera de transparencia, ya fuera per se en el tema de género, ¿no? Entonces, esto es algo que estuvimos coordinando a través de todas las dependencias y a través de varias reuniones previas de preparación y de durante, en el que estuvimos abogando muy activamente. Llegando ya allá a Madrid, pues la verdad es que de entrada reconocer que toda esta voluntad política además fue mucho más complicada en el cambio de sede. Al haber un cambio de sede, la presidencia chilena se vio mermada en la cantidad de personas incluso que podían estar presentes, que podían llevar a cabo las negociaciones, que podían estar incidiendo en el proceso, y esto resultó en una presidencia muy débil, con poca claridad, con poco empuje político de todos los resultados. Entonces, esto lo vimos en todas las mesas, que si de por sí ya son temas contenciosos, que hay ciertos bloques de países que no reconocen a la ciencia, ¿no? Que hay bloques de países que pues tienen ciertos intereses comerciales y que no buscan esta ambición climática, pues también la falta de un liderazgo en la presidencia chilena
pues la verdad se vio reflejado en que no avanzábamos, no había un liderazgo, no había una claridad, y eso lo vimos en el tema de género. Normalmente los temas de género se cierran en la primera semana, no los consideran como los temas centrales, claves para estos procesos. Llegamos al fin de la primera semana y veíamos que pues había mucha reticencia a aceptar lenguaje de derechos humanos en todas estas mesas, y en particular que se exigía que todo estuviera atado a financiamiento. Si no había financiamiento, entonces pues ¿para qué avanzábamos con esta agenda? Que todo esto que se había negociado además por ya varias décadas, el plan de acción de género, el programa de trabajo de Lima, vencía ya la caducidad en esta época. Entonces, si no se lograba un acuerdo, todo el trabajo de 10 años, ¿no?, pues se perdía, ya no se retomaba y se quedaba ahí tantos esfuerzos. Entonces, vemos que la presidencia chilena dice, bueno, la verdad es que este tema, pues no llegaron a ningún acuerdo, es viernes 7 de la noche, ya se cierra la mesa, se acabó, no tenemos más espacio de sala, esto se acaba y se cierra, ¿no? Nos enteramos esto de manera informal, ahora sí que porque somos amigos de los chilenos, se les sale que nos dijeran este comentario, y ahora sí que como México, que habíamos sido particularmente vocales en este tema, ¿no?, entramos en pánico y empezamos a hablar con los jefes de delegación de todos los países que sabíamos que tenían interés en los temas de género, y empezamos a hacer tal ruido que no le quedó de otra a la presidencia chilena, sino que por lo menos incluir este tema para la semana siguiente, ¿no? Porque en un principio incluso lo iban a matar, así, por falta de voluntad política de considerar que esto era un tema relevante. Bueno, logramos ahora sí que consolidar a la Unión Europea y a Estados Unidos para que nos apoyaran, y a un sinnúmero de países. Entonces se logra esto llevar, con todo de que ya había cerrado la parte técnica del SBI, que es el órgano subsidiario de implementación, que a pesar de que cierre, que se lleve a la presidencia chilena, ahora sí a la COP, a las partes, a que definan cómo va a seguirse platicando este tema. Nos dan horas extra, ahora sí que ya ni siquiera nos querían prestar salas, ¿no? O sea, se tuvo que hacer esto a maneras informales, buscando los espacios. Logramos ir avanzando, destrabando, negociando. Se abrieron mesas cerradas de financiamiento para que se pudiera incorporar ciertas actividades del Plan de Acción de Género dentro del Fondo Verde para el Clima. Eso fue un logro extraordinario, para que entonces las negociadoras de género estuvieran contentas y pudieran ahora sí que proseguir con el plan y que se pudiera adoptar. Bueno, nos fuimos a las 2 semanas, nos fuimos hasta el fin último, ¿no?, a madrugadas, pero milagrosamente, y ahora sí, por voluntad política de varios países que estuvimos poniendo el dedo en la llaga, diciendo que este tema era fundamental, que no se podía dejar de lado, se logró tener no solo un consenso y tener que se adoptara el plan de acción de género, sino que esto se viera reflejado en el tema de financiamiento, ¿no? Y eso fue una victoria extraordinaria que también muestra que el multilateralismo sí sirve, ¿no? Y que sí nos podemos poner de acuerdo, que sí con voluntad política se pueden lograr acuerdos. Entonces, respondiendo a la pregunta, los retos son, efectivamente, se requiere de un liderazgo. O sea, si no hay un liderazgo fuerte, si no hay la voluntad política, no se llega a un lado. El chiste es lograr ¿no?, que se sumen varios actores lo suficientemente enérgicos y fuertes para que se tenga un logro. Entonces, particularmente como delegación mexicana, si bien la COP pues sí es un fracaso en temas de la ambición climática, nosotros sí salimos con una sensación de victoria, de logro, de reconocimiento de la sociedad civil, de la prensa internacional, de que esto fue un esfuerzo liderado por México. Entonces, eso que es de reconocerse y de presumirse, ¿no? Esa es una parte. Ahora, en lo que viene hacia adelante, justo la presidencia de Reino Unido será fundamental
¿no? Para empujar los esfuerzos. Las reuniones informales es donde en realidad se destraban las cosas, ¿no? No podemos llegar de aquí a Glasgow sin haber todo este año avanzado ya tenemos muy identificados cuáles son las trabas, cuáles son los puntos contenciosos. Entonces, es todo un trabajo activo de las embajadas en los distintos países, es un trabajo activo de estarnos reuniendo de manera informal para poder avanzar en esos temas. La COP es ya el momento donde se ejercen las últimas presiones, pero no puede todo reflejarse ya a final de año, ¿no? Y también hay varios procesos este año que son importantes y son relevantes, que ya decía la doctora Amparo, para tener sinergias. Tenemos también la COP de biodiversidad en China, ojalá en China, en la que sí se buscará también hacer los nexos con cambio climático, y tenemos una cumbre de biodiversidad ahora en Nueva York, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde también, bueno, a ver, si tenemos pérdida de biodiversidad, pues eso exacerba el cambio climático, y a la vez, ¿no? Teniendo una mayor diversidad nos podemos proteger mejor del cambio climático. Entonces, sí va a ser importante también hablar de estos temas de biodiversidad, y algo que estaremos empujando ya, ahora metemos hacia las prioridades nacionales. Efectivamente, ya mencionaba el doctor Gay de México, los esfuerzos deben centrarse en la adaptación, y eso es lo que estaremos impulsando este año, ¿no? Tenemos también con Países Bajos una cumbre de adaptación el 22 de octubre, en la que nos gustaría estar participando al mayor nivel, porque con Canadá vamos a estar liderando un track de acción de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que ahí es donde creemos que tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que aportar a la discusión, y sí consideramos que pues la adaptación es clave para alcanzar la ambición deseada, ¿no? Y es algo que estaremos trabajando muy de la mano con el INEC. Entonces, todas estas reuniones, todos estos procesos multilaterales sí sirven, o sea, no hay que perder la fe en estos temas, o sea, sí se puede destrabar, pero sí se requiere un liderazgo, se requiere aquí veo también representantes a varias embajadas, entonces se requiere, ¿no?, que transmitan estos mensajes, que hagan trabajo no solo desde sus capitales, sino que con los países que ya identifican que pues hay ciertas sinergias o ciertas oportunidades de colaboración, reunirse y ya ir haciendo grupos fuertes de países que aboguen por un mismo fin. O sea, sí necesitamos empujar, necesitamos crear mucha presión, porque bueno, ya los conocidos ¿no?, reacios a estos temas, pues solo podrán ceder ante mucha presión. Entonces, sí es un reto hacia adelante, pero bueno, tenemos optimismo, creemos que ahora en Glasgow sí se puede alcanzar un objetivo. Pues muchas gracias por esta intervención en la que nos has narrado un poco los detalles detrás de la parte formal de la última reunión de la COP en Madrid. Y pues reconocer un poco también el trabajo de la delegación mexicana para este logro que has compartido. Efectivamente, pues el trabajo multilateral es lento, hay que ir generando muchas pues alianzas regionales o entre grupos afines, generar masa crítica y efectivamente llegar a las COPs ya con el trabajo mucho más trabajado, pero desde luego que hay que tomar siempre en cuenta otras fuentes, no nada más las diplomáticas o las políticas. En el caso de la ciencia mencionas que hay países que desestiman los hallazgos de la ciencia, pues es difícil avanzar en un tema como este cuando está a la vista de todos el trabajo científico, ¿no?, que ya desde hace varios años, no sé exactamente cuántos, pero nos están constantemente recordando cuáles pueden ser los efectos de no atender ciertas recomendaciones de los científicos. Vamos a dar la palabra a Santiago Lorenzo. Muchas gracias al doctor José Luis Lezama, que se incorporó a la mesa. Bienvenido. El doctor Lorenzo pues también ha tenido experiencia en el sector público, en la academia, en el sector social, y como mencionábamos al principio es parte del equipo de alta dirección de la Secretaría Internacional de Climate Action Network y dirige
el Departamento de Finanzas Sostenibles. Te damos la palabra y te agradecemos, pues igual que a los demás, tu presencia esta tarde aquí en el Instituto, Santiago. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por venir. Bueno, sí, vengo de una organización que es el paraguas de una red de ONGs. Somos más de 1.300 organizaciones no gubernamentales en más de 130 países. Y es una de las cosas que quiero un poco también reflejar en la intervención. CAN, ustedes conocen, espero, estamos en el Instituto Matías Romero, la dinámica del multilateralismo. En las reuniones suele haber plenarias de entrada y de salidas, y en esas plenarias dan 5 minutos a la sociedad civil para hablar. Entonces la sociedad civil se organiza y en algún momento, hace muchos años, la sociedad civil dijo, organicémonos más allá de los 5 minutos para hablar. Entonces, esta organización ahora mismo también tiene un reto. Haciendo memoria, 2015 fue un año singular porque el multilateralismo funcionó muy bien. Tenemos la agenda de Addis Abeba de financiamiento para el desarrollo, tenemos la Agenda 2030 con los ODS, tenemos el Acuerdo de París, y en el G20 tenemos una piedra de toque en cuestiones de finanzas y cambio climático, que es el informe del Consejo de Estabilidad Financiera, que fue solicitado por el G20 y que determina que los riesgos climáticos efectivamente pueden ser un riesgo sistémico para los mercados financieros globales. Todo eso en un año. Ya teníamos una agenda. Sin embargo, en los últimos 5 años, en vez de ponernos de acuerdo en cómo aplicar esa agenda, ha habido el péndulo se fue hacia lejos del multilateralismo y tenemos crecientemente más países reacios y efectivamente desconociendo la ciencia. Eso lleva a las organizaciones de la sociedad civil a replantearse qué estamos haciendo mal conjuntamente, porque son las sociedades que eligen a sus representantes y estos representantes están haciendo idioteces, entonces mucha responsabilidad nuestra. Entonces tenemos una reunión estratégica la semana que viene, empezamos con más de 100 ONGs van a estar ahí y nos estamos planteando qué estamos haciendo mal. O sea, la responsabilidad sí es de los gobiernos, es gubernamental, pero la sociedad civil algo tiene que hacer. Y en ese planteamiento, bueno, hay muchos datos, no sé por dónde empezar. Efectivamente, el desconocimiento de la ciencia no es desconocimiento. En realidad sabemos que detrás de una campaña de erosionar la credibilidad de la ciencia hay intereses económicos. Entonces, los intereses económicos, hay estudios sobre cómo una transición como la que estamos viviendo lleva un momento de caos lo decía Gramsci, entre lo viejo que está por morir y lo nuevo que está por generarse. Hay un momento de desorden, de caos, y estamos viviendo ese momento. Entonces los beneficiarios de un statu quo están dando las pataletas, y eso lo vemos claramente en Estados Unidos. O sea, el gobierno de Obama llega a París, es fundamental junto con China en que se llegue a un acuerdo sensato y funcional. No era el que quería la sociedad civil, pero estuvo muy cerca. Y entonces llega un voto democrático en Estados Unidos, etcétera, y el gabinete de Trump básicamente es gente de la industria de los fósiles, empezando por el jefe del Departamento de Estado. Eso nos da una señal clara de que estaban arrinconados los intereses fósiles. Entonces reaccionaron con todo, y es una buena señal, pero es una mala oportunidad, ¿no? O sea, sí están arrinconados. Tecnológicamente ya es claro que dentro de 15, 20 años el petróleo sí va a tener mercados de nicho. Los autos eléctricos en esta década van a sustituir totalmente en los autos nuevos. Ya no va a haber autos nuevos de combustión a finales de esta década. Las renovables ya son más baratas, básicamente en la mayoría de los países, que cualquier combustible fósil. La eficiencia energética evidentemente es un ganar-ganar,
todo mundo que hace medidas de eficiencia energética va a tener una ganancia a mediano plazo. Todo eso nos lleva a que hay una agenda diferente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que enfrentar ese predominio que ha tomado un statu quo que está dando sus pataletas últimas, ¿con qué? Con mucha movilización, mucha información que rete a la erosión de la ciencia. Están aprovechando que la verdad es que la globalización no le pagó a mucha gente, entonces parte del discurso para llevar a valorizar un pasado que incluye el combustible fósil es la falta de futuro por hacer las cosas que la ciencia dice, que por la globalización no es netamente científica, es más bien es algo político, por la globalización pudo ser mejor, pero hay muchos rezagados de la globalización a los cuales el discurso de un pasado mejor les llega. Entonces, todo eso es muy complejo, llega al multilateralismo y refleja tendencias que están pasando en todo el mundo. Entonces tenemos que ver cómo podemos desmantelar esa reacción que realmente nos lleva a todos a un colapso. Cambio climático. Otra cosa que quería mencionar, 2015 fue fundamental, pero es interesante ver un poco más atrás cómo después de Seattle, de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, que no se pudieron llevar a cabo por una serie de levantamientos que hubo en Seattle, llevó a que en aquel entonces la agenda económica mundial estaba puesta en la OMC. Sin embargo, tiempo después y por el fracaso de la OMC en la reunión de Seattle, vemos cómo la Convención Marco de Cambio Climático es la que reúne las negociaciones fundamentales de la economía mundial. ¿Por qué? Porque se está determinando el patrón de producción básicamente de todas las cadenas de valor, con la energía siendo la columna vertebral, pero no solo la energía, en adaptación son cadenas de valor de alimentos, turismo, una serie de cosas. En eficiencia energética son otras cadenas de valor. Entonces, de repente la industria ve cómo la Convención Marco de Cambio Climático está tratando los temas más delicados para una nueva geopolítica. Cuando Amparo dice, debería haber un diplomado de cambio climático en el instituto, debería ser un diplomado y debería haber un cuerpo transversal para todas las materias, porque el cambio climático nos lleva a una realidad natural y económica diferente. Entonces, migración es un tema de diplomacia. Las migraciones van a cambiar, los flujos van a cambiar. Geopolítica, dentro de 20 años ya no va a haber golpes de Estado en países petroleros, cosa que ha sido muy, muy frecuente y normal por obvias razones. Todo eso está cambiando y todo eso afecta. Sí, yo lo firmo. Entonces, yo creo que el cambio climático sí tiene, o sea, por las implicaciones que tiene de adaptación y mitigación y lo que hay detrás de adaptación y de mitigación, afecta a todas las esferas. Entonces, hay más temas, pero bueno, aquí lo dejo. Y de México, bueno, estamos tristes porque no está tomando efectivamente el liderazgo que debería, porque internamente no tenemos claridad, no hay coherencia, y tenemos la oportunidad porque en renovables tenemos una capacidad bestial para explotar, tenemos un problema alto. El INEC publicó hace poco, en agosto del año pasado, el Atlas de Vulnerabilidad, y tenemos mucho que hacer en vulnerabilidad, lo cual implica la gestión del territorio, que eso es también muy importante para muchas otras cosas. Entonces, México debería recobrar el liderazgo, pero empezando por casa, y nos hace falta un plan de transición, eso es lo fundamental. Tenemos que hacer una serie de medidas, tenemos que ir hacia una nueva realidad y tenemos que entender las implicaciones y qué hay detrás de las implicaciones. Gracias. Muchas gracias también por transmitirnos desde una perspectiva del trabajo de la sociedad civil, cuáles son, pues en parte las frustraciones y los retos que tienen de cara al trabajo en los próximos meses en estos marcos, ¿no? Y también me gustaría que después compartamos un poco esta parte que has mencionado sobre el trabajo que tiene que hacerse también al interior de México para fortalecer esta tarea, pues que está pendiente, ¿no?
Doctor José Luis Lezama, bienvenido nuevamente. Es miembro del Comité Asesor del Programa Hábitat de Naciones Unidas. Actualmente es director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y de Desarrollo Sustentable y profesor e investigador del Colegio de México. Te damos el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Perdón, pido disculpas por una cuestión médica, tuve que salir un poco tarde. Discúlpenme. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da gusto estar con todos ustedes, gente tan querida, con Alejandro, que no sé de dónde sea, pero tiene un apellido muy querido para mí, de un profesor de filosofía que tuve en Tabasco, el maestro Eduardo Alday. No sé si tiene que ver contigo, pero ya tu apellido me hace que me sea simpático. Es vasco, no de Tabasco, pero es vasco. Es vasco, sí, es vasco de Tabasco. Es vasco, pero de Tabasco. Miren, yo quisiera argumentar, contribuir a estas ideas tan interesantes que han sido expuestas aquí, con una perspectiva tal vez en donde le doy el énfasis a la cuestión internacional, de la política internacional. O sea, el partir del hecho que la política del cambio climático es una cuestión política, es una cuestión de política, de política en términos de poder, de política económica, y empezaría comentando algo de lo que se mencionó aquí cuando llegué sobre la cuestión científica. Yo creo que el problema o el punto central, digamos, de los éxitos o fracasos, sobre todo fracasos, porque desde Kioto hasta París, digamos, no hemos encontrado éxitos si lo medimos en términos de las emisiones de carbono o las emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, si nos salimos un poco más allá de los acuerdos firmados, como que no son consecuentes con el aumento permanente de las emisiones. Desde Kioto hasta París, y de París acá, digamos, hay un aumento del 4% al menos, cuando se trataría de que debería de reducir un 7% para el 2030 si quisiéramos, digamos, llegar a la meta del 2 Celsius como estabilización de los incrementos. Pero curiosamente, digamos, el único país que no firmó Kioto fue de los pocos que disminuyeron sus emisiones. El plan de energía limpia para las plantas generadoras de electricidad del 2008 al 2015 fue el único sector que disminuyó emisiones de carbono por la reconversión a gas natural, digamos, de las plantas anteriormente manejadas con carbón. Y eso que Estados Unidos no firmó Kioto, o no ratificó Kioto en el Senado. México y muchos otros países firmaron Kioto, pero yo quisiera comparar las ciudades estadounidenses con las mexicanas en términos simplemente de contaminación, a ver si quien no firmó Kioto, digamos, cómo se comportan sus ciudades en términos de emisiones, tanto de gas de efecto invernadero como de todo tipo de emisiones. Y si las comparamos con las ciudades mexicanas, cada vez contaminan más, o cada vez son más las que se suman a la Ciudad de México. ¿Saben ustedes por qué la Ciudad de México ya no está entre las 5 más contaminadas del mundo como estaba hasta antes del año 2000 o de los años 90? Gracias a China, que ha producido las 10 ciudades más contaminadas de toda la historia humana. Por eso México, la Ciudad de México ya no está entre las 5. Y digamos, sí ha bajado
sí ha bajado, digamos, el ozono, ya no son los 320 días del año que se violan las normas, se violan menos de 150 días, 120 días al año, ciertamente, pero aún emitimos más de 3 millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire anualmente. Bueno, lo que hace, digamos, la única posibilidad o la mayor posibilidad de que los acuerdos climáticos tengan éxito es que tengan un sentido de beneficio económico para alguien, para algún país, para algún corporativo o para quien sea, digamos, para que haga sentido. China es el principal inversor en energías renovables, es el principal productor de paneles solares porque es una inversión redituable por las ganancias, digamos, por las divisas que obtiene China en sus inversiones inmensas que hace en energía renovable, particularmente en el tema de paneles solares. El presidente Trump, que se le ha presentado como un satán del clima mundial, ciertamente a lo mejor es un satán, pero las propuestas del presidente Trump de apoyar a la industria del carbón en el mediano plazo no tienen sentido y no van a progresar porque el carbón ya es una energía obsoleta en Estados Unidos e incluso los empresarios del carbón se empezaron a pasar ya en tiempos de Obama a la industria renovable. O sea, porque cada vez es más un negocio. No tenemos más escenarios de negociaciones que las Naciones Unidas y ciertamente, como argumentan ustedes, ese es el único escenario, por muy imperfecto que sea, con todas sus imperfecciones. Pero hay un punto en el que me quiero centrar. A las Naciones Unidas y a los organismos internacionales lo que les interesa es que haya acuerdos, es que haya firmas, es que la mayor parte de los países del mundo, digamos, lleguen a acuerdos y que lo firmen. Eso es el éxito de París 2015. Que Estados Unidos, el presidente Obama, en los últimos días de las negociaciones, era de los del grupo del High Ambition, que andaba pugnando por el 1.5. ¿Saben ustedes por qué el presidente Obama y muchos de los que apoyaban el 1.5, que es imposible? Porque si el 2 es imposible con los ofrecimientos de París 2015, el 1.5 realmente, bueno, lo podemos tomar como un modelo ideal para irnos acercando a algo que sabemos que no va a ocurrir nunca. Pero, ¿por qué anduvieron este grupo de High Ambition, sobre todo Estados Unidos, peleando por el 1.5? Porque todo el mundo sabía que no iba a ser obligatorio, porque uno de los principales puntos que el ministro de Asuntos Exteriores francés hizo explícito desde el principio es: no vamos a tratar de impulsar nada que pueda molestar al Senado americano, porque no va a pasar en Estados Unidos. Y entonces, como era no obligatorio, y la obligatoriedad era a lo mejor en el sentido de que iban a exhibirse a los que no cumplían para que pasaran por la vergüenza pública internacional de que eran unos truanes y que no colaboraban. Bueno, pero el punto central, desde mi punto de vista, es el de la no obligatoriedad, el de la no existencia de instancias fiscalizadoras independientes que tengan injerencia en los países nacionales para ver qué pasa con lo que se firma allí en el interior de los países. La mayor parte de los países, eso no es un problema exclusivo de México, no tenemos ese privilegio. La mayor parte de los países regresan a sus países y allí no hay forma de controlar. No hay tampoco sistemas internos de fiscalización. Digamos, ¿quién somete a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Quién somete a Pemex? ¿Quién somete a los grandes consorcios? Pero además, no solamente son los países ricos los que no quieren tener una agencia internacional fiscalizadora, sino los países pobres también. Todos, digamos, participan de ese mismo principio. Sí, colaboramos, lo que ustedes quieran, pero no queremos a nadie que nos vigile, que nos controle o que nos quiera sancionar. En el caso de Estados Unidos, un presidente puede firmar lo que quiera,
pero el presidente no tiene autoridad para la política internacional estadounidense. Ese es el Senado. Y el presidente Obama hizo todo lo posible, digamos, por hacer acuerdos que quedaran en el ámbito ejecutivo, de las facultades ejecutivas, y que no pasara por el Senado. Y claro, digamos, hizo también todo su equipo negociador, hizo todo lo posible para que si Estados Unidos se quisiera retirar, el proceso al menos durara 4 años. Desafortunadamente, Trump parece que se va a reelegir, y los 4 años que se necesita para que se salga por completo de los acuerdos de París, no de la Convención Marco, esa es otra historia, es de los acuerdos de París. La Convención Marco, Estados Unidos sigue siendo la Convención Marco. Esos 4 años que se pensó para que no se pudiera ir Estados Unidos si llegara otra línea política como llegó, bueno, se cumplen ahora este fin de año, y si se reelige el presidente Trump va a acabar, digamos, pero yo no creo que el problema sea que se retire Estados Unidos. Estados Unidos es responsable del 17%, por ciento de las emisiones globales. ¿Qué pasa con el otro 83%? Digamos, aprovechan la imagen pública de que el presidente Trump se retira, digamos, de París para la inacción. No, pues si Estados Unidos no hace nada, pero de todas maneras, digamos, son acuerdos que no son vinculantes, digamos, no hay forma. Bueno, incluso, digamos, México, yo creo que si no lo haces por algún pudor, digamos, pudiera ir a Glasgow, digamos, con ofrecimientos realmente fantásticos de reducción de emisiones, porque si no es obligatorio, digamos, ¿qué pasa? A lo mejor hay algún prurito allí de moral que impide ofrecer cosas que no se van a cumplir, pero todos los países ofrecen cosas que no se van a cumplir, que regresan a sus países, y eso que México en el plano institucional, en el plano jurídico, normativo, es de primer mundo, pero ahí el problema es el enforcement precisamente, ahí el problema es la fiscalización. ¿Qué pasa con lo que se firma? Pero no es México, es en todo el mundo, por eso las emisiones no bajan, por eso las emisiones siguen. Sigan ustedes la línea de los acuerdos desde Kioto hasta París, las emisiones no disminuyeron, y todos, digamos, muchos países firmaron Kioto. Ese sería, desde mi punto de vista, digamos, un aspecto importante, digamos, insistir, buscar la forma, digamos, de otra vez regresar a ese anhelo de la existencia de ciertas instancias que un mínimo de fiscalización. Alguien mencionó a la Organización Mundial de Comercio, justamente, digamos, ¿por qué los dictados, las normas, las leyes de la Organización Mundial del Comercio sí se cumplen? Porque tiene instancias fiscalizadoras, tienen poder económico para ejercer contra los que violan las normas y los estándares adquiridos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta intervención tan clara sobre los puntos que consideras que son aquellos que inciden en el régimen de cambio climático, ¿no? A través de los distintos instrumentos, y por estos comentarios sobre la política real que se da alrededor de las negociaciones. Yo quisiera que aprovechemos los próximos 15 minutos para retomar algunos de los temas que ustedes mencionaron en su presentación. Se trataron temas, por ejemplo, de mayor difusión en México de esta agenda de cambio climático, de la necesidad de crear mayores capacidades, mayores especialistas en México para poder realmente permitir que nuestro país pueda, en los hechos, llevar a cabo acciones que vayan en línea con los cumplimientos, con las obligaciones, de los tratados internacionales. Entonces, sobre esta parte del trabajo que hay que hacer aquí en casa, ¿cómo podemos llevar a cabo esta mayor difusión, mucho mayor involucramiento de las instituciones, de la sociedad? Porque pues al final es un trabajo conjunto de toda la sociedad mexicana, no es nada más
de una o dos o tres áreas de gobierno, sino que es un trabajo conjunto, y vaya, en las negociaciones multilaterales pues estaban incluidos distintos colectivos en torno a ciertas posturas que se estaban negociando, ¿no? Entonces, les pediría un comentario sobre esto, y en una segunda instancia que nos compartan un poco cómo romper esa reacción que nos mencionaba Santiago de ciertos sectores productivos en distintos países. Yo no lo centraría nada más en Estados Unidos, porque al final los intereses que motivan estas reacciones pues son muy similares en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo trabajar para ello? Porque el decir que no hay mecanismos de supervisión o de sanción, pues a lo mejor es una lectura inmediata, pero hoy en día estamos viendo cómo las sociedades en todo el mundo, que están desencantadas con sus condiciones de vida en muchos países, que sienten frustración porque la oferta que les han dado los gobiernos a lo largo de muchos años pues no les repercute en su calidad de vida, y tenemos una sociedad muy activa cada vez más que demanda, y quizá ese pueda ser el mecanismo de supervisión que obliga a los gobiernos a moverse en otros términos hacia este y todos los temas de su agenda. Pero pues tomo porque efectivamente es un tema muy grave. Lo que hemos visto en los últimos meses es devastador, y me parece que podrá ponerse en duda algún método científico, pero ya son muchos años de demostración científica de que si no se actúa en cierta dirección, los resultados van a ser tales. Y en un número determinado de años, pues las condiciones van a cambiar, con lo cual se pueden generar situaciones, pensando ya en los casos más extremos, humanitarias muy graves, problemas de gobernabilidad, falta de agua, etcétera. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, les pediría un comentario alrededor de estos dos asuntos que mencionamos, y posteriormente podríamos interactuar con nuestro público. Yo creo que hay un problema muy importante aquí, y es que generalmente los gobiernos funcionan debido a los intereses, en términos generales, no de la gente. O sea, están obedeciendo a los intereses pues, de los grandes consorcios económicos, de donde está el dinero y donde se generan los recursos. Y esto es básicamente donde los gobiernos están reaccionando. Los gobiernos pueden hacer eso mientras al pueblo pues está más o menos estacionario, ¿no? Mientras no le venga muy mal, pues, se mantienen más o menos como siempre, pues da igual, entonces se pueden ocupar de estas cosas. Pero la cosa es que están ocurriendo ahora fenómenos que están afectando hasta aquellos que se creían inmunes al problema del cambio climático, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos nosotros incluso sacamos una cosita ahí en la Gaceta de la UNAM sobre Australia, ¿no? Primer mundista, tecnológicamente avanzado, muy listos, y los incendios forestales les han costado miles de millones de dólares, y a ver cómo se reponen. Y por lo menos la sociedad ahí, en carne propia, ha vivido lo que puede ocurrir con el cambio climático. Y este gobierno de Morrison va a cambiar de actitud frente al cambio climático, o ya cambió. Y esto es porque la gente realmente reaccionó. Ahora, el punto aquí es que la gente seamos más inteligentes que eso y podamos reaccionar por adelantado, que no esperemos a reaccionar cuando tenemos el fenómeno encima. Ahora, gracias, digamos, a los hados, pues le tocó a Australia, ¿no? Que se creía que iba a estar inmune, pues no es inmune. Hace unos días estábamos leyendo de Inglaterra, ¿no? Que se estaban inundando hasta las cachas en sitios ahí en Gales, que no les había pasado nada en muchas decenas de años. Se inundaron y les va a costar mucho dinero. Y yo estaba viendo a ver si no se les metía el agua por el Támesis en algún momento, y Londres se les moja, porque pues sería gravísimo para los ingleses, que también se sienten
los que se sienten Superman son los americanos, ¿no? Porque en realidad tienen a este señor y hace 2 o 3 años pues se les inundó hasta las Cachas, Texas, y se les inundó un verdadero desastre. Pero ahí por lo visto deben ser muy inteligentes, porque en realidad no han reaccionado y no se han dado cuenta que eso es parte de las manifestaciones de cambio climático. Entonces, los países, ahora, nosotros no podemos ser más brutos que ellos porque estamos en peores condiciones para soportar un embate de ese calibre que les pasó a ellos. Si a ellos les pasó lo que les pasó, a nosotros nos van a borrar del mapa a cachitos. Y esa es una cosa que tendríamos nosotros que reaccionar más rápido. México se tiene que dar cuenta de la vulnerabilidad ya empieza a sonar casi como si fuera aséptico, ¿no? Somos vulnerables, pero lo hemos dicho tantas veces, pues que ya es como ser cualquier otra cosa, ¿no? Ser susceptible a las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Bueno, el clima, somos vulnerables, pero estamos en alto riesgo, nos puede costar. Y hasta que la gente no se dé cuenta, no vamos a reaccionar. Ahora, el punto aquí tiene sus dos filos, ¿no? Porque en realidad estaba hablando yo de liderazgos y estábamos hablando de que necesitamos voluntad política para entrarle a esto. La gente en general en este país no sabe ni le importa lo que es el cambio climático. Es más, en las universidades no hay unanimidad alrededor del fenómeno de cambio climático, porque conozco a algún físico importante por ahí o matemático, que el cambio climático le huele, conozco uno, es el único, pues será el mismo. Pero no hay derecho a que haya escépticos en esto. O sea, México no tiene espacio para los escépticos. Aquí ser escéptico es estarse shooting yourself in the foot, ¿no? Como dicen esto. Entonces yo lo que creo aquí es que en realidad también nuestro gobierno tiene que hacerse cargo de los riesgos a los que nos estamos enfrentando y tiene que asumir ese liderazgo, pensando, como decías tú, que en el cambio climático hay oportunidades. O sea, la economía ahora y las finanzas están metidas en el ámbito del cambio climático, no de las exportaciones de materia prima o petróleo, están metidas en otras cosas. Y ojalá se dé cuenta que ejerza el liderazgo. Eso sería importantísimo, que se ejerciera ese liderazgo a nivel mundial. México siempre ha sido multilateralista, porque también en su pequeñez se da cuenta que solo pues, le pintan una trompetilla, o sea, no le van a hacer caso. Pero en la multilateralidad, pues sí le van a hacer caso. Entonces, ahí son los mensajes para la diplomacia mexicana. Pero esa diplomacia mexicana tiene que estar alimentada desde adentro, por el liderazgo de adentro, ¿no? Y ya con esto. Justo, bueno, tomo el cue, porque sí, justo hablando ¿no? de la diplomacia y de la congruencia internacional con la política nacional. Bueno, ahí como en todas las buenas familias, pues siempre hay diferencias, ¿no? Entonces, la verdad es que sí les puedo decir que desde Cancillería estamos en todo un proceso de evangelización, de darse cuenta de la importancia de reaccionar ya al cambio climático, ¿no? Entonces sí, aquí somos conversos, aquí sí creemos en la ciencia, no necesariamente aquí y en el mundo, pues siempre hay los escépticos, y parte de nuestro trabajo, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, pues ha sido tratar de convencer, ¿no? al resto de la familia de que pues, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Entonces, para todos estos procesos de negociación internacional, tenemos que organizar varias reuniones intersecretariales y evidenciar que este tema es un tema transversal, ¿no? O sea, la verdad es que en México pues siempre se le ha adjudicado la responsabilidad exclusivamente al sector ambiental, a Semarnat, a INEC, y muchos de los esfuerzos que hemos estado haciendo el año pasado ha sido mostrar que no, esto no es un tema exclusivo del sector ambiental, que absolutamente todas las dependencias del gobierno federal, y no solo del gobierno federal, sino también de los actores locales, todos tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo reuniones exhaustivas, invitando incluso a otras dependencias que nos preguntan, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que ir a esta reunión si
Sí, nosotros no vemos cambio climático. No, pues es que sí, usted sí ve cambio climático. Le explicamos por qué sí el cambio climático le afecta a todos los sectores. También estamos buscando generar distintas alianzas, particularmente con estados, con ciudades que son activas, que también pueden contribuir, que también pueden difundir el mensaje, ¿no? Estamos buscando a través incluso de los consejos estatales de la Agenda 2030 que se hable de cambio climático, de tener conversatorios con jóvenes, de tener conversatorios con sociedad civil. Entonces también nos hemos dado a la tarea de, si bien pues la verdad Cancillería no tiene atribuciones en la implementación, por lo menos sí en llevar el mensaje, ¿no? En sí estar presionando que tenemos compromisos internacionales, que tenemos que cumplir estos compromisos, que tenemos que ser congruentes con esta postura internacional tan activa que tenemos, pues sí la verdad es una tarea complicada, titánica, pero que estamos constantemente abogando y hablando con nuestras contrapartes para hacer ver que, y ahora va a la siguiente parte de la pregunta, en que pues los costos son mayores de la inacción, ¿no? Y que incluso al sector privado le conviene subirse a este barco, le conviene ponerse las pilas, ¿no? Y que nos va a traer mayores beneficios. Entonces, mucho es trabajo de comunicación y demostrar cómo sí, finalmente todo se mueve, dado por intereses económicos, pero cómo sí incluso hace sentido en términos económicos. Sí, voy a ir sobre este tema también. Definitivamente hay la parte de negociaciones, la parte diplomática, pero hoy en día lo que tenemos que enfrentar es que es un cambio de realidad, que es una nueva economía. Decía bien Carlos que deberíamos pensar más en adaptación, pero pensando en mitigación quiere decir también pensar en cómo nuestra economía va a ser competitiva en el futuro, porque si no tenemos las cadenas de valor con bajas emisiones o emisiones neutrales de aquí a 25 años, vamos a dejar de exportar. Tan claro como eso. Entonces, hay una parte de economía muy fuerte. Y yo aquí, como agenda para relaciones exteriores y para el instituto, les propongo que nos fijemos más en el proceso que ya tiene varios años en Naciones Unidas, que es el Beyond GDP. No podemos tener una nueva plataforma de desarrollo basada en los ODS, basada en el Acuerdo de París, que sigue teniendo como indicador de progreso en el bienestar humano el Producto Interno Bruto, que trae una serie de distorsiones sobre bienestar humano, sobre bienestar de los ecosistemas, trae un tal grado de distorsiones. Y aparte los políticos, que estábamos quejándonos de que los políticos están siendo elegidos, yo no sé con qué, lo que hacen es prometer incremento o sea, crecimiento económico basado en el Producto Interno Bruto. Si seguimos brutamente pensando que el Producto Interno Bruto refleja bienestar humano, estamos totalmente errados y eso históricamente está visto. Ha sido un indicador importante a lo largo del siglo XX. Pero no puede ser que bajo una nueva plataforma acordada en Naciones Unidas de Desarrollo, con muchos más indicadores que tener en cuenta, sigamos recargando toda nuestra responsabilidad política en un indicador obsoleto. Y hay trabajos ahí, y esa es una bandera que hay que llevar al más alto nivel político, porque si pensamos que la Agenda 2030 es sentar las bases de desarrollo sustentable para el futuro, si no cambiamos el indicador, todo ese trabajo va a estar echado a perder. Sí, bueno, un comentario breve sobre las cuestiones de la ciencia y creo que toca también ser un poco crítico en eso. Efectivamente, es una gran ventaja que tengamos al IPCC, es una instancia que tiene que existir. De hecho, el IPCC fue el que en su primer reporte dio origen a la Convención de Cambio Climático, fue una de las recomendaciones del primer reporte el que existiera una convención especial.
pero también hay aspectos en los que no ha ido tan rápido como debiera. Se comentaba aquí que ha ido más rápido la ciencia que la política, y eso es totalmente cierto. Pero también a la ciencia le ha costado incorporar toda esta parte de la parte social, la parte socioeconómica. Costó trabajo, aunque parezca mentira, en que se empezara a meter también las cuestiones de género y de derechos humanos en los reportes del IPCC, porque se pensaba que tenía que ir básicamente la parte de la física, de las cuestiones tecnológicas, de todo esto, y se tuvo que avanzar de una manera fuerte. Entonces también en eso es muy importante que haya grandes grupos de científicos que están, bueno, si no grandes grupos, que haya científicos y grupos por todos lados que también que están opinando. De hecho, de muchos de estos escritos es de los que salen los reportes, porque como ustedes saben, el IPCC recoge toda la ciencia que se elabora, que se crea, no se hace dentro del IPCC. Y tiene ha tenido que ir tomando cada vez más voces críticas respecto a esto. Pero, y en esto, y lo digo, y tiene que ir incorporando elementos. México ha sido muy vocal en que se incorporen otros gases y compuestos de efecto invernadero que no estaban considerados al inicio de la convención, y que reabrir alguna cosa en la convención es prácticamente imposible. Y en el IPCC empezaba a ser así, hasta que no peleamos muchísimo diciendo que si no se abría por la parte de la ciencia, no había manera que se abría en otro lado. Y después el reporte 1.5 nos vino a dar la razón de los contaminantes climáticos de vida corta, todos estos del carbono negro, el ozono, el metano, los hidrofluorocarbonos. El metano sí está dentro de de efecto invernadero, pero entonces quiero decir que una también de las partes en las que va a poder colaborar mucho México, además de seguir pugnando por toda la reducción en términos del carbono, está en los contaminantes climáticos de vida corta, porque países como el nuestro, países en desarrollo, tienen un gran atraso en términos tecnológicos para este tipo de contaminantes que son, como su nombre lo dice, de corto plazo, no se diluyen en la atmósfera de la misma manera que los gases de efecto invernadero, son más localizados, pero tienen muchísimos efectos en la salud. Entonces, el tomar como uno de los puntos que México va a poner muy fuertemente, que ha puesto fuertemente unilateralmente para reducirlo, unilateralmente porque no se exigía que dijéramos nada sobre carbono negro y lo pusimos, pero ahora el IPCC ya está elaborando una metodología para que todos los países lo puedan hacer. Esto solamente para indicar que hay todavía muchos nichos que dentro del conocimiento se pueden empujar para mejorar la ambición y el bienestar en este momento. Por otro lado, y nada más para decir que estoy totalmente de acuerdo que el cambio climático es una problemática sistémica, no es algo aislado, es algo además que viene a recrudecer las crisis que ya teníamos, la ambiental, la energética, la social, la económica, y que viene a exacerbarla y realmente a ponernos en otro nivel. Y en ese sentido, el cambio, al haber introducido, de hecho en el mismo año, como ya se dijo, de los acuerdos de París, los ODS, es importantísimo, porque como dice Guterres, no podemos pensar en superar el cambio climático si seguimos con la misma desigualdad, si seguimos con una serie de fenómenos que no pueden ser del desarrollo. Entonces, esto es muy importante hacerlo. Y por otra parte, creo que sí estamos avanzando en mecanismos de fiscalización a nivel internacional, y que sí el acuerdo de París, como ha habido algunos otros acuerdos, pero en particular el acuerdo de París tiene un punto vinculante. En nuestro país, de hecho, cambió la ley general de cambio climático e incluye ya los acuerdos de París. Tal vez en algunos un poco exagerado, pero lo incluye ya en la ley general, ya es una cuestión de ley. Vamos a ver cómo se cumple, ese es otro tema, pero ya lo incluye, porque el mecanismo fue que se hace el acuerdo general, va el presidente o el representante del país a ratificar, a comprometerse unos meses después, y se hace la ratificación
con los mecanismos no internacionales, sino con los mecanismos que tenga cada país para obligarse a sí mismo. En México fue que el Senado lo ratificara y que con eso se obliga a sí mismo el país a cumplir con eso. Entonces no tiene que venir un policía externo a cumplirlo, sino que con eso, en eso consiste lo vinculante. Y también puedo decirlo por experiencia propia en el instituto, que los mecanismos de vigilancia en términos técnicos de los inventarios nacionales de emisiones, los mecanismos de transparencia que se están discutiendo ahora para que se sepa que lo que se está haciendo efectivamente se está reduciendo o no, los mecanismos de red con CONAFOR, con todas estas cosas, son fuertes, tenemos que meternos mucho técnicamente a esto y se están mejorando. Y esto vale la pena comentarlo porque también si nosotros mismos no nos creemos en lo que estamos haciendo y nos forzamos a cumplirlo, es un problema. Y finalmente, para no ocupar más tiempo, nada más un comentario, sobre lo que comentabas de qué estamos haciendo. Ahora se está por los próximos meses ya va a estar en todas las secundarias, estamos en la fase piloto ahorita, un manual para maestros y para alumnos de cuestiones de cambio climático de primero de secundaria, creo que y lo hicimos con UNICEF, con un enfoque de derechos y pensamos que va a ser importante, y aquí entra esta transversalidad porque lo vamos a hacer con la SEP, o lo estamos haciendo con la SEP de hecho. Y también se están haciendo cursos en línea para hacer estos inventarios de los que hablaba, a todos los funcionarios municipales y subnacionales. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que tenemos una gran gama de alternativas de acción y que pues ante toda esta irrupción de jóvenes, niños, todo esto, y de una sociedad que ligeramente está demandando más según los sectores, y yo espero que aumente, pues tenemos la obligación de, pues por lo menos de no rendirnos, no por adelantado decir que no se va a poder cumplir nada. Yo creo que muchos de los acuerdos que se hacen, y eso lo he dicho desde hace muchos años, los acuerdan estados que no están en condiciones de cumplirlos, porque una buena parte de la reducción de emisiones compete a grandes empresas transnacionales que los estados mismos no las pueden controlar. Y pones a cada estado, de acuerdo a la fortaleza o la debilidad que tenga, a pelearse con su pedazo de transnacional muchas veces, sin que pueda hacerlo. Entonces yo creo que también en términos internacionales, además de todo lo que ya dijeron mis colegas que hay que pugnar por ello, también tenemos que pugnar por obligaciones de actores, no parties o no estados, y que se cumplan obligatoriamente en torno a reducciones de emisiones. Bueno, yo estaba viendo brevemente los dos aspectos que tú mencionabas. Yo no pensaría, sí sé que es muy importante, es fundamental, es crucial la producción de conocimiento científico, eso no se va a parar, y tampoco la política se va a parar. Yo no sé en qué sentido la ciencia le gana a la política. En realidad, la política somete regularmente a la ciencia exigiéndole verdades absolutas para tomar decisiones supuestamente sobre conocimientos reales, cuando en realidad la política pública tiene otra dinámica, tiene otra lógica y no necesariamente la que tiene que ver con la verdad científica. Hay muchos conocimientos producidos en este momento que si fuera una cuestión de tomar decisiones se podrían tomar sobre infinidad de conocimientos básicos que existen, cambio climático y de cualquier otro tema ambiental o no ambiental. Pero entre la producción de conocimiento científico y la toma de decisiones de política median elementos que hay que analizar y que revisar, porque esos son los que impiden el tránsito entre un sector y otro, porque hay mucho conocimiento generado que se pudiera traducir en política, que no se hace por esos motivos. El segundo punto, también brevemente, yo creo que tú, Santiago, decías algo muy importante a propósito del elemento fiscalizador. Es la sociedad civil el elemento fiscalizador, porque ningún país va a aceptar ninguna corte internacional que se meta en sus territorios de autonomía y de soberanía, ¿no? Entonces, es la sociedad civil de cada país la que se tiene que convertir en la presión, una sociedad civil consciente,
ahí, digamos, no sé si es un tema de educación ambiental, pero es un tema, digamos, de conciencia. Y si no existe esa... se presenta lo que dice Carlos. Bueno, pues si tienes en una universidad en donde están, digamos, las élites estudiantiles o académicas, y muchos de ellos no consideran el tema del cambio climático, bueno, pues ¿qué puedes esperar de quienes viven a nivel de la sobrevivencia, en donde la prioridad es salir a tu casa y que no te acuchillen? Olvídate de si respiras aire contaminado o puro, es vivir, digamos, más que es la inseguridad, son temas que compiten. Pero eso, digamos, es el elemento crucial, y yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, en que México tiene instituciones, tiene leyes, tiene programas de primer mundo. El problema es que no se cumplen. Mira, con todas las leyes y normas ambientales, en términos, voy a ponerlo nada más, un tema que Carlos conoce también, el del aire, el de calidad del aire, si las existentes ahorita, aunque no las cambiaras, aunque no las pusieras a la altura de Europa o de California, si se cumplieran, bajas un 35% la contaminación atmosférica, si las haces cumplir. Aquí tenemos muy buenas leyes, muy buenas instituciones. Para la firma del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, el presidente Bush le dijo al presidente Salinas, nosotros no vamos a firmar ningún convenio, ningún tratado con un país que viola derechos humanos y que no respeta el medio ambiente. Al día siguiente, se crearon instituciones, leyes en México para poder estar acorde con las exigencias políticas, no sé si ambientales, del Tratado de Libre Comercio. Incluso el presidente Salinas, para rematar, dijo, aunque no me lo pidieron, voy a cerrar la refinería el 18 de marzo, para que vean el presidente Bush que sí vamos en serio, ¿no? Muchas leyes, muchas normas de primer mundo, pero que no se cumplen. Entonces, allí es el punto fundamental, porque eso mismo que existe a nivel mundial es uno de los factores que explica por qué no disminuyen las emisiones, a pesar de Kioto, a pesar de París. Bueno, París, digamos, entra en vigor en el 2020, o sea, Kioto acaba en el 12 y se extiende, digamos, y tenemos un periodo del 12 al 20, pues no hay nada, bueno, hay una prolongación, pero muchos países se retiraron. Australia, uno de los que se retiró precisamente, Japón, Canadá, en fin, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, por estos comentarios. Creo que hemos tenido un panel pues muy rico desde distintas perspectivas y la experiencia de todos los que han participado. Yo, escuchando esta última reflexión, pienso si, por ejemplo, en los países, y México desde luego es uno de ellos, con todo este conocimiento científico que ya está ahí, tenemos que esperar hasta que Naciones Unidas adopte un acuerdo para que en pequeña escala se tomen algunas acciones que permitan la disminución, por ejemplo, de las emisiones. O sea, el trabajo a nivel micro es igual de importante. ¿Por qué tener que esperar esto? Y me vienen a la mente ejemplos en Estados Unidos, no porque Estados Unidos como gobierno tenga una política pues muy fuerte frente a un régimen internacional, están dejando de llevar a cabo unas acciones importantes en su entorno, y sí que han generado algunos cambios. Entonces, pues también para que sumar a la reflexión. Y en cuanto a la rendición de cuentas, pues yo no puedo evitar compartir que al vincularse los países a acuerdos como el de París, ya son sujetos de una reclamación a través de un tribunal internacional. Sí lo son, si hay una contaminación transfronteriza, por ejemplo. Entonces sí hay también ese disuasivo para el cumplimiento de las normas que adquieren los países a nivel internacional.